Está, ¿verdad? Muy buenos días. Pues ya recibimos la predicación, podemos ir a la casa. Es que en los cantos estamos comunicando la historia de la cruz. Es que en los cantos estamos comunicando la historia de la resurrección. Y es que, déjenme decirles, no sé, bueno, qué bueno que ya no les conozco a todos. No es broma. Qué bueno que ya no les conozco a todos, porque yo conocí al inicio mi hermano, doctor. Gracias por estar por acá, ¿verdad? Siempre temprano. Siempre, ¿verdad? Es su apellido, hermano, ¿verdad? Mi hermanito Carlos, Clara, un gusto verles. Obviamente Claudia, ¿verdad? Obviamente Laura y Ami, porque estuvimos acá. Hoy vemos a Deyanira de regreso por aquí, ¿verdad? Aquellos inicios hace 5 años, aquí a la vuelta. Y qué bueno que a todos los demás, bueno, después se agregó, ¿verdad? Mi hermano, ay, hermano, tu nombre es de Monterrey, Fabián, ¿verdad? Me debes algo, ¿verdad? Me debes algo seguramente, tu esposa. Y qué gozo que, digo, conozco el nombre de algunos de los demás, no van a pensar que no me lo sé, Giovanni, ¿verdad? Israel, y bueno, pero ya fueron anexos, convexos y otras instancias después, obviamente Isaac y su esposa, pero es hermoso ver cómo Dios ha hecho la obra aquí en Más Vida, ¿no es así, hermanos? Y que por eso digo, qué bueno que no sé los nombres de todos, porque quiere decir que Dios ha ido agregando, Dios ha ido alcanzando, Dios ha ido obrando para que esta iglesia tenga el hermoso problema de la falta de espacio. Y estamos orando para que Dios les conceda, ya nos compartió el pastor lo que hay, y que bueno, esperemos en el Señor, que si es del Señor, es vuestro. No los oigo muy convencidos, ¿verdad? Así que, y nos da mucho gozo que ver el avance. Les comento rapidísimo también, ahí en Toledo estamos avanzando poquito a poquito, pero Dios nos ha regalado gente salva que hemos guiado al Señor ya en estos meses, gente que no es salva pero que sigue asistiendo de manera fiel a las reuniones que tenemos. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Vinimos a ministrar la palabra del Señor y Dios nos está dando personas que no tienen ningún contexto con el Evangelio, pero que requieren el perdón y salvación en Cristo Jesús. Por eso venimos a sembrar la palabra del Señor. Y bueno, ya metiéndonos en materia, porque no sé a qué horas quieran ir a comer. ¿A las 3 está bien, hermanos? Risita nerviosa, qué bárbaros, nadie dijo que no, así que el que calla otorga, bueno. Me fascina leer biografías, especialmente si las biografías son de personas que han servido al Señor. Leí, por ejemplo, esta biografía que me fascinó, me encantó, y que nos narra cómo estaba metiendo el Evangelio, porciones de la Biblia, en la cortina roja, ¿no? Donde era prohibido pasar el Evangelio. El contrabandista de Dios, si algunos lo conocen. Léanlo, es algo fascinante. Todavía hay a la venta los libros, los reeditaron. Me fascinó leer la biografía de George Mueller, de cómo a través de la oración, cómo a través de depender del Señor, Dios hizo maravillas. Me encantaron otras biografías de grandes hombres de fe y mujeres de fe también, como la de Fanny Crosby, que no permitió que estar encadenada a la oscuridad de las tinieblas por ser ciega, eso la limitara en su servicio al Señor, y escribió miles de himnos que muchos cantamos hasta el día de hoy, y los escribió hace como 200 años, imagínate. Dios obrando en el corazón y a través de una persona. Pero hay una biografía que me encanta más y que es fuera de lo común, porque normalmente las biografías que incluyen el nacimiento, la vida, la obra y la muerte de una persona con su epitafio, y que qué bien que han impactado y que han tenido un lugar en la vida nuestra. Pero esta biografía es más especial, es única, porque concluye con: no está aquí, pues ha resucitado. Amén, hermanos. Amén. ¿Te das cuenta? Si pudiera sentir mi piel, siento en este instante que se me eriza todo el cabello y los vellos, que no ves porque son muy bellos, ¿verdad? Que tengo en la piel. Se me eriza cada centímetro cuadrado, cúbico, lo que sea de mi piel, porque sabemos que Cristo vive, porque es el testimonio vivo de la iglesia cristiana verdadera, y tenemos que decirlo así:
Porque hay pseudo cristianos como Judas, y me daban ganas de predicarles de un abogado para Judas Iscariote, pero eso lo dejaremos para otra ocasión, en otro momento, porque hay tremendas cosas que nos tendríamos que confrontar con ese personaje y ver tu realidad, si de verdad estás en el Señor. Porque el hecho que camines junto a Él, el hecho que Él te ha llamado a servirlo, no quiere decir que seas de Él. No quiere decir que seas de Él. El hecho que te guste el Evangelio, el hecho que simpatices y asistas regularmente a esta iglesia, no quiere decir que seas de Él. Recuérdalo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento se produce cuando una persona se arrepiente y confía en el sacrificio eterno de Cristo para la salvación a favor de nuestros pecados y su resurrección. Porque el mensaje del Evangelio no está completo sin la resurrección. La resurrección, su importancia, tenemos que recordar y veremos algunos pasajes clave. Pero permítame leerles en Marcos capítulo 16, a manera de situarnos, aparte de lo que ya he dicho en ese momento histórico. La resurrección del Señor Jesús es el suceso histórico más ampliamente verificado de la historia. A lo mejor no me crees en esa declaración. Te animaría a que lo estudies. Yo lo he estudiado por 37 años y sé lo que te estoy diciendo. Es el suceso histórico más ampliamente verificado de la historia. ¿Y por qué? Porque mucha gente no cree en él. Porque mucha gente ha intentado decir que no ocurrió. Porque muchísima gente, es más, enemigos de la cruz, se han embarcado en la tarea de demostrar que la crucifixión, que la resurrección no ocurrió, para desbaratar, para destruir el cristianismo. ¿Y sabes qué es lo glorioso? Cuando han estado investigando, cuando han estado buscando los hechos, cuando han visto las evidencias, han caído rendidos ante la cruz, ante el peso de la evidencia, y han dejado que Dios toque sus vidas, y de ser agnósticos, de ser ateos, ahora son fervorosos creyentes o apologetas. Personas como Lee Strobel, personas como Josh McDowell, personas como Sir William Ramsay, personas que no creían y querían decir, no, esto es una fábula, esto es una mera mitología que se fue desarrollando a lo largo de los años y que los cristianos han encajado en su vida. No, señor, son hechos. Y los hechos están las evidencias, y cuando uno va a los hechos, uno tiene pruebas, y por lo tanto, insisto, la resurrección, el suceso histórico más ampliamente verificado de la historia. Marcos capítulo 16, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Ahora, este versículo 1 es trascendente para que sepas exactamente qué día murió y cuántos días Cristo estuvo en la tumba. Y si lo pones atención, te darás cuenta que no es lo que tradicionalmente muchas personas piensan. Te lo dejo de tarea. Si vienes mañana al seminario, a lo mejor te doy la respuesta. Mañana a las 8 de la noche aquí voy a estar, por eso lo digo, aquí vamos a estar. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Cuando pasó el día de reposo, y muy de mañana, el primer día de la semana, otro día, vinieron al sepulcro y ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Qué impactante, qué historia tan gloriosa. Y podríamos leer cada uno de los finales de los evangelios, y te invito nada más que vayas a Juan 20, porque ahí tendremos la base de esta enseñanza en esta mañana. Pero veremos cómo Dios, en las diferentes narrativas de los 4 evangelios, nos da todos los detalles para que tengamos el cuadro completo. Y permítame decirles una cosa:
La resurrección, desde luego, es de suma importancia que entendamos que no es un suceso para celebrar una vez al año. Que entendamos que no es un suceso para celebrar ni siquiera una vez cada semana. Es la vida del creyente. Es la vida del testimonio del verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque la resurrección del Señor Jesucristo es prueba evidente, es el certificado divino de que su obra expiatoria en la cruz ha quedado completa y es eficaz. ¿Amén, hermanos? Miren, escuchen lo que dice Romanos capítulo 4, versículo, antes de leer Juan 20, escúchenlo, se los leo. Romanos 4:24, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Cristo se hubiera quedado en la tumba, estaríamos todavía en nuestros pecados. De ahí la importancia de la resurrección. Si Cristo no estuviera vivo, nosotros tampoco estaríamos vivos. Y no me refiero a la vida física, me refiero a la vida espiritual, la vida eterna, porque es la vida del Señor Jesucristo. Hermanos, entiende esto. La resurrección es clave en la fe cristiana porque comprueba de manera indubitable que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios en la carne. ¿Sabes? Mucha gente se burla. Es más, tuvimos un visitante hace algunas semanas que llegó, un español. Bueno, no llegó a la reunión, llegó después porque iba a recoger a su esposa. Y al estar ahí después, porque tomamos un cafecito, ya sabes que a los creyentes no nos gusta comer después de los cultos, ¿no? Tomamos un cafecito, aunque sea con bizcocho, aunque sea con galletitas, aunque sea con unas empanadas que hace una hermana nicaragüense que pa' qué te cuento, ¿verdad? Y otras cosas por ahí. Te lo estás perdiendo, hermano, tú que no eres. Bueno, ahí está. El detalle es que llegó este señor, le invitamos a pasar, naturalmente, le ofrecimos lo que estamos para convivir, compartir, y en algún momento en la conversación, él dijo, no, es que yo no creo en esto porque la Biblia está llena de contradicciones. Entonces yo, como ustedes me conocen, de manera sencilla pero firme, le dije, aquí hay Biblias, muéstrame una. No creo que me esperaba que yo dijera eso, entonces se volteó a seguir comiendo. Sí, pero insistió, es que tiene un montón de contradicciones. Bueno, de las miles de contradicciones que dices que tiene, muéstrame una. Y platicamos. Y me mantuve firme en eso. Pero después de un rato empezó simplemente, la verdad, un poquito grosero a decir cosas un poquito situaciones que no puede creer sencillamente. ¿Cómo es posible que una mujer haya concebido siendo virgen? Eso es imposible. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero ¿sabes por qué sé que sí ocurrió? Porque Cristo se levantó de la tumba. Porque el Señor Jesucristo está vivo, porque hay pruebas de que Él volvió a la vida y fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Dice Romanos capítulo 1 versículo 4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, Cristo vive. Amén. Y si Cristo vive, Él es Dios. Amén. Y si Él es Dios, Él puede dar lo que prometió, perdón y salvación a todos los que acercan a Él por medio de la fe. Amén. ¿Te das cuenta las implicaciones tan grandes? Voy a tener que pedirles que aparten Juan 20, regresaremos ahí en algún momento, si me da tiempo, si no les gana el hambre. Digo, porque a lo mejor me dejan solo. Ya Isaac me amenazó la otra vez, ¿verdad? Digo, tú te quedas, yo me voy. ¿No es cierto, hermano? Primero los Corintios capítulo 15. Primero los Corintios capítulo 15. Aparte, de verdad que sí llegaremos a Juan, ¿eh? Se los prometo. Primero los Corintios capítulo 15, pero todo esto es importante recalcar, subrayar, recordar, porque hay que proclamarlo. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 1. Fíjense. Pablo está hablando y corrigiendo una iglesia bastante problemática. Y déjenme decirles algo, sobre todo, a veces escucho, bueno, siempre me siento en la confianza suficiente para decirlo. No lo suelo hacer en las iglesias que visito, porque cuando me invitan a predicar, si digo cosas como las que voy a decir, a lo mejor no me vuelven a invitar. Pero al mismo tiempo, por la confianza, el amor y que les conozco y que tuvimos una pequeña parte en el inicio de esta hora, me siento en la libertad de decir lo siguiente. Cuando escucho, por ejemplo, que hay preguntas y hay personas que manifiestan con fervor cuestiones doctrinales que no entienden,
les digo, hermano, mejor guarda silencio y aprende. Porque no es lo que sabes lo que importa, es lo que Dios está haciendo en tu corazón primero. No podemos buscar protagonismos por lo que decimos en función a lo que sabemos. Es mejor sentarnos y, como María, escoger la mejor parte, ser instruidos. ¿No es así, hermanos? Y cuando decimos ser instruidos, no me refiero a saber cosas. El hermano, ya iba a decir el pastor Isaac, primero Dios, profeta aquí, ¿verdad? El pastor Isaac, decía bien, el evangelismo es una de las dos caras de la gran comisión. Yo le estoy completando aquí la idea que el hermano dijo bien. Vamos a ganar almas para que se conviertan en discípulos, gente no solamente que conoce a Cristo, sino que sigue a Jesucristo porque quiere ser como Él. ¿Y cómo van a ser como Él? Por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Yo aprendo para compartir. Si yo estoy aquí delante de ustedes, no estoy como el que sabe, estoy como su siervo para enseñarles lo que Dios me ha enseñado. Que lo entendamos bien. Y que eso es clave para que todos crezcamos en unidad, en fortaleza, para que esta iglesia sea lo que Dios quiere que sea. ¿Amén, hermanos? Y queremos hacerlo. Queremos que sea así, ¿no? Queremos su bendición. Amén. Es importantísimo entonces que nos pongamos a los pies del Maestro y que dejemos que Dios haga su obra en nuestras vidas. Que Él sea el protagonista, que Él sea el Maestro, que Él nos quebrante y nos enseñe. Pablo estaba haciendo esto con los corintios. Pablo estaba dándoles caña, como dirían por acá, ¿verdad? A veces no me gusta usar este término porque en México sonaría medio raro, ¿no? Yo creo, dice, se me queda viendo Claudio y dice que sí, ¿verdad? Con la sonrisa, dice, bueno, los mexicanos nos entendemos, ¿verdad? Jadi también, ¿verdad? Bueno, medio entiende, ha vivido allá, entonces entiende, y tiene todo el contexto cultural de su madre, ¿no? Ahí está. Pablo estaba corrigiendo y estaba regañándoles porque los corintios no andaban bien, porque los corintios no querían es más, había algunos que dicen la resurrección ya se efectuó, o no hay resurrección. A ver, que Cristo no había resucitado, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y Pablo, corrigiendo esto, mira lo que hace, versículo 1, además os declaro, hermanos, nota lo que dice, el evangelio, se acabaron las baterías, ¿verdad? No me aguantan los micrófonos, ¿verdad? Qué barbaridad. Muy bien, gracias, hijo. Aquí está Michael, listo y dispuesto. Ups. Sí. Ahí está. ¿Está encendido o no está encendido? Hay que darle volumen. Pausa. Siempre pasa, ¿verdad? Cuando uno está emocionado queriendo decir props, algo pasa. Todos los elementos técnicos, ¿verdad? Son una bendición, pero nada más fallan y dije, qué barbaridad, qué dolor de cabeza. No, pero no es fallo, es falta de energía. Les decía, fíjate cómo está corrigiendo este problema Pablo. Empieza hablándoles y declarándoles ¿qué cosa? El evangelio. El evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas, decimos de salvación. ¿Por qué razón? Empieza a desglosarlo para que entendamos qué es el evangelio. Porque el evangelio no es ama a Dios porque Dios te ama. Acércate a Dios porque Él te ama. Eso no es el evangelio. Hey, te invito a la iglesia porque ahí hablamos de Dios. Acércate a Dios. ¿Sabes? La gente cuando escuche ese tipo de evangelismo se va a acercar a Dios en sus propios términos. Algunos piensan que es ir a México de rodillas a la Basílica de Guadalupe y así se están acercando a Dios. Otros van a pensar que es dejar de comer. Otros meter garbanzos crudos en los zapatos porque piensan que en el sufrimiento se están acercando a Dios. Hay gente que es muy sincera en lo que hace, como Caín. Traen su ofrenda a Dios sin que sea lo que Dios pide para acercarse a Él. Y están sinceramente equivocados. Por eso tenemos que entender y aprender y dejarnos instruir por el Maestro. Y Él dice, por lo cual os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si está en tu vida, si está en tu corazón, que os he predicado, sois salvos. Amén. Si no creísteis en vano, si no depositaste tu fe en otras cosas. ¿Cuáles debes de depositar tu fe?
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, el juicio por el pecado fue hecho en una cruz. El juicio, el veredicto, la condenación ya fue realizada. El castigo por mi paz fue pagado por el Cordero de Dios que quita el pecado. Por eso hablábamos en la escuela dominical, en el tribunal de Cristo, el pecado no es tema. Cuando dice lo bueno o lo malo, es lo aceptable o lo inaceptable delante de Dios, no si es bueno o pecaminoso, o malo, pecaminoso, o bueno, justo. No, aceptable o inaceptable, porque el juicio por el pecado, Cristo lo realizó ya, recibiendo el castigo y supliendo, o más bien satisfaciendo las demandas justas de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede esquivar su justicia. No se puede quebrar. Hay gente que dice, no, es que Dios me ama tanto que me va a recibir. Ajá. Dios es el juez justo. Y ningún juez justo va a pasar por alto nada. Absolutamente nada. Si no, no sería Dios. Y sabes, eso es lo glorioso de nuestro Dios, que satisface su justicia y según el Evangelio, castigando a su Hijo en lugar nuestro. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego dice que Él que fue sepultado y luego que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes proclaman el Evangelio recordando que Cristo resucitó de entre los muertos? Sabes que normalmente nos quedamos en la parte de la oferta, la parte de tu condición y lo que Cristo hizo por ti. Pero, ¿y ese Cristo quién es? Es el Dios eterno que vive por los siglos, hermanos. Y fue declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de entre los muertos. Tanto es así que la parte de la resurrección, Pablo fue la que más tiempo dedicó para explicar a continuación, diciendo, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, cuando Cristo les dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos, dice eso inmediatamente después de haber prometido, pero recibiréis poder, no para hablar en lenguas, no para hacer milagros, no para trasladar montes, sino para ser testigos. Y sabes que la palabra testigo en griego ahí es nuestra palabra mártir. Y sabes que un mártir es alguien quien muere por lo que está proclamando, muere por la fe que está dando testimonio. Y ellos eran testigos de ¿qué cosa? Habían vivido con el Señor, le habían visto morir y le habían visto resucitar entre los muertos. Y el testimonio, y si lees con cuidado el libro de los Hechos, te darás cuenta que la predicación de los apóstoles no concluía en la cruz, concluía en la resurrección, hermanos. Porque Cristo vive, porque Él es nuestro Dios, porque Él está intercediendo por nosotros. Y Pablo, por si fuera poco, decía, bueno, ¿dudas en mi palabra? Hay más de 500 hermanos que le vieron vivo a la vez. No fue un choque psicológico o una visión o una alucinación colectiva. Más de 500 hermanos juntos lo vimos resurrecto. Y algunos, por si quieres, viven aún, llámalos, ellos podrán dar testimonio de mis palabras. Fue un testimonio ya hecho. Hermanos, es el testimonio que Dios nos ha encomendado. Es el testimonio que Dios nos ha dado para seguir adelante haciendo la obra. Es el testimonio que Dios ha puesto en nuestras manos para ser proclamado hasta lo último de la tierra. Es el testimonio que trae vida y transforma vidas. Porque Cristo vive, hermanos. Por eso trae vida, por eso quebranta corazones, por eso transforma la vida. Ahora, ¿qué encuentro para mí en la resurrección? Encuentro certeza, encuentro seguridad, encuentro fe, encuentro gozo, encuentro luz. ¿Qué más encuentro? Hay tres cosas que quiero mostrarte en Juan, que la resurrección nos muestra. Ahí, volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 20, que nunca leímos, pero que ahora sí vamos a leer. Ahora, quiero decirles una cosa. Tiene que ver con todo el pasaje lo que quiero compartirles. Sin embargo, no crean, sí van a irse temprano a comer. No se preocupen.
Hay tres cosas, tres elementos sencillos, que claro, podemos todos desarrollarlos después, pero noten los efectos de la resurrección en tres personas, o en tres grupos de personas. Primero, María Magdalena, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Un shock. Un shock porque ella quería, como las otras mujeres, las otras venían de camino, todavía no habían llegado, de acuerdo a lo que vemos en los demás evangelios, y llega y en vez de encontrar lo que esperaba, la guardia romana, la piedra ahí tapando la tumba, recuerden que la tumba era una cueva, vio al llegar, no solamente que no estaban los soldados romanos, que deberían haber estado, pero ya saben qué les pasó, ¿verdad? Se asustaron y se murieron casi del miedo. Pues quién no, cuando no crees en el Señor y ves de repente un ángel poderoso simplemente haciendo volar todas las cosas y lanzando la piedra de 2 toneladas lejos, cuando esa piedra requerían varios hombres para moverla. Es más, la deslizaban, como que la preparaban, la ponían en un sitio de tal forma que fuera una pendiente, de tal manera que quitaban las cuñas o lo que la sostuvieran para que rodara y cubriera la tumba, la entrada a la tumba. Pero quitarla, te digo, ¿alguno de ustedes ha empujado un coche alguna vez de mediana tamaño, un que le llaman un SUV o cómo le llaman ahora? Bueno, estas cosas. Los medianitos. ¡Qué barbaridad! Y tienes 4 ruedas. Y si te toca una ligera colina. Yo recuerdo a mi mujer, pobrecita, mi suegra nos había regalado, para los que conocen de coches, un Plymouth Barracuda modelo 1965. Era un tanque. Precioso el coche. Mi suegro literalmente lo cuidaba más que a mi suegra, y mi suegra por eso siempre tenía coraje contra ese coche, ¿verdad? No, mi suegro lo cuidaba muchísimo, estaba impecable. Imagínense que viajando en México una vez varias veces me detuvieron los policías, me decían, no pasó nada, queremos ver tu coche. Llamaba la atención, pero era pesado. Y traía un detalle con el marcador de la gasolina cuando recién nos lo dieron, que después descubrí que era el problema y lo que reparamos. Entonces no marcaba bien el tanque de gasolina y varias veces nos quedó sin combustible. Por esa razón, me marcaba un cuarto y ya no traía combustible. Y me acuerdo una ocasión, ahí ella y yo empujando el coche porque se nos quedó sin gasolina y ya venía Ami en el horno, que era lo peor, ¿verdad? Ya venía en el horno, ¿verdad? Estaba embarazada Laura y ahí empujando el coche, ¿verdad? O sea que Ami también participó. Y era en plano. Y no podíamos, gracias a Dios por la misericordia de un chico que se detuvo por ahí para ayudarnos, desarmó el carburador, pero no era de ahí, faltaba gasolina. Ya conseguimos combustible y ya seguimos a nuestra casa. Pero es pesadísimo. Y un coche de esas características pesa más o menos 1,5 toneladas. Más o menos. Pero tiene ruedas, en plano. Está diseñado para deslizarse lo más posible, para ejercer la menor resistencia a desplazarse. Una roca de 1,5 toneladas no está diseñada para eso, hermanos. Y sin embargo, estaba, como dice el Evangelio de Marcos, como dice el Evangelio de Juan, la roca como que había, es más, el verbo en griego indica que fue levantada y fue arrojada a un lugar aparte. ¡Qué tremendo! Solo un ángel lo pudo hacer. Los romanos lo vieron, los guardias. Dice como que se desmayaron, ¿verdad? Quedaron como muertos, dice la Biblia. Pero es que se desmayaron. La impresión fue tremenda. ¿Quién puede mover una roca así? Un ángel del Señor. Para él no es complicado. Y llegó ahí. Pero cuando ve eso, no se mete, no pregunta. Dice la Biblia, corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Ya estaba dando su versión de las cosas. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar y vio los lienzos puestos allí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ahora, esto es muy interesante, no hay mucho tiempo, pero nada más les digo una cosa: si lo hubieran robado al Señor, no habría lienzos. Ese es el primer punto. Porque era una mortaja, de verdad los envolvían con varios kilos de especias y se endurecía también. Y quitarlos del cuerpo requerirían primero destruir esos lienzos, arrancarlos para poderlos quitar. Si alguien lo hubiera hecho, estarían no enrollados en un lugar aparte y no, como dicen, los lienzos puestos en su lugar. ¿Sabes qué vieron los discípulos? Vieron como una crisálida, un capullo, el cual el Señor simplemente en su cuerpo glorificado había traspasado para abandonar la vestimenta de la muerte, vestido con los vestimentas de gloria, cuerpo glorioso, cuerpo no sujeto a las leyes de esta materia. Por eso salió él no requería que quitaran la piedra, no requirió, como no requirió entrar al lugar, al aposento alto, estando las puertas cerradas, ¿se acordarán? ¿Sabes por qué fue quitada la piedra? Para que María, para que Pedro, para que Juan, para que todo el mundo pudiera ver. No está aquí, pues amén, hermanos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Evidencia tremenda. Era una piedra que estaba sellada por el sello romano. Cualquiera que rompiera y quitara ese sello merecía la muerte. Era una piedra custodiada por una guardia romana que estaban dispuestos a pelear con su vida por defender ese terreno. Una guardia romana que podía repeler hasta 100 soldados atacándoles. Y ahora no estaban, porque estaban muertos de miedo. ¡Qué tremendo! Otra vez, evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero dense cuenta de esto. María corrió y les dio aviso. Y ellos regresaron corriendo para ver lo que María había dicho. Pero la historia no termina ahí con María. Pero María estaba afuera, ¿cómo? Llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y cuando evidentemente ya Pedro y Juan se habían ido, entonces se asoma a ver qué habían visto ellos, pero ve algo totalmente distinto. Vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Se dan cuenta todavía el shock emocional? No entendía lo que estaba pasando. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré, pensando todavía preparar su cuerpo. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué encontramos con María aquí? ¿Sabes qué encontramos? Yo veo un Señor que ama profundamente a esta mujer, que había perdonado de una manera tremenda, que ella arrepentida, que ella en su ministerio vivo le había buscado, le había servido y había sentido el profundo amor por el Señor, porque le había perdonado sus muchos pecados, como dice la Escritura. Y estaba llorando. Y la emoción era tal, el lamento era tal de no saber, no entender. Cristo les había dicho que seguramente Él iba a resucitar, pero todavía en su mente esa verdad no cuajaba. Y es que, hermanos, es una de las cosas también que tenemos que intentarnos poner en los pies de los discípulos y de María o de las otras mujeres. No esperaban ver a Cristo vivo otra vez. ¿Te das cuenta? Pero aquel que les amaba hizo todo para demostrarles que Él había vencido de la tumba la muerte. Y aquel que les amaba había muerto
por amor a ellos, desde luego, para salvarlos a ellos y a nosotros, y ahora quería darles certeza y quería abrazar con su amor a María. Qué hermoso que cuando le dice su nombre, ella reacciona. ¿Sabes? María seguramente fue tratada y muy maltratada, porque cuando vemos la historia de María Magdalena, vemos una mujer perdida, vemos una mujer que seguramente le trataban muy mal y le daban toda clase de nombres, pero hay un Señor que le llamaba por su nombre, porque le amaba. Y cuando le dice su nombre, ella lo reconoce. Cuando le dice su nombre, ella le reconoce, porque eso es clave para la fe del creyente en Cristo Jesús, saber que Dios me conoce y me conoce de esa manera. Y María fue reconfortada y en ese instante creyó, y en ese instante corrió, y en ese instante dijo: ¡vi al Señor! Y fue a dar testimonio a los que estaban allá todavía escondidos, temiendo por sus vidas, porque aún Pedro y Juan, especialmente Pedro, porque date cuenta en la narrativa, no se dice que Pedro creyó, se dice que Juan creyó. ¿Te diste cuenta? Cuando lo leímos, no se dice que Pedro ya quedó bien. No, como que todavía el choque era demasiado. Estaba como tú y como yo. ¿Será? ¿Pero podrá ser posible? Pero bueno, el que no esté aquí el cuerpo no quiere decir nada, ¿no? Alguien se lo pudo haber llevado, o ¿qué pasó? Se desintegró nada más. ¿Quién sabe qué pensó Pedro? Pero vemos que Juan creyó, no Pedro. Es interesante eso, señalarlo. En segundo lugar, cuando María va y da testimonio, nos damos cuenta claramente que no solamente esta resurrección tenía que ver de pasar esas lágrimas de tristeza a las lágrimas del gozo por ver al amado Señor vivo otra vez, pero también démonos cuenta que con María, aunque el énfasis fuese amor, ahora con los 10 el énfasis es la esperanza. ¿No te da esperanza saber que Cristo vive? ¿Y por qué digo con los 10? Porque no estaba Tomás en aquel momento todavía con ellos, y no estaba el Iscariote, ya se había suicidado tristemente. Pero los 10, ¿por qué estaban allá metidos en el aposento alto? Versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué razón? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. ¿Y qué reacción hubo de los discípulos? Se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viene en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora tratamos con Tomás. Pero te das cuenta que estaban los 10 discípulos ahí por miedo. Todavía era Pedro, todavía era Juan, y ellos ya habían ido a la tumba. Ellos ya habían visto que no estaba el cuerpo del Señor, y aunque Juan había creído, todavía el miedo le estaba controlando. Hermanos, déjame decirte una cosa: una de las peores trampas que el diablo utiliza para atraparnos es el miedo. ¿No te pasa cuando salimos a testificar? ¿No te da, decimos de México, mellito? Nos da miedo, pero ¿por qué habríamos de temer? No estamos haciendo nada malo. Que te pongan una multa, porque son 300 euros de multa por andar repartiendo. Ya les dije algo que no les había dicho, ¿verdad? No. A ver, cuando sabes hacerlo, cuando hablas con la gente, cuando después le ofreces el folleto, no hay ningún problema. Si nada más nos pasamos a dar de diestra y siniestra, nos podemos meter en problemas. Ahora, no sé, el ayuntamiento de Alcorcón, a lo mejor aquí hay otras leyes, porque es una de las cosas que estoy aprendiendo de España. Cada municipio tiene sus propias leyes, ¿verdad?
Qué barbaridad. Bueno, en Toledo hay que tener cuidado. Y eso a veces nos da miedo. Pero ¿qué son 300 euros comparados con la salvación de una persona? Es más, puedes apelar y te pueden librar de la multa, no te preocupes. Y conozco hermanos que en Salamanca lo hicieron y bueno, les multaron, pero después les quitaron la multa. Claro, hay que ir a juicio y esas cosas, pero no se preocupen, hay manera. Ahora dirán algunos, pero miedo, eso no es lo que más me da temor, porque sé que es poco factible. Les doy esto como un ejemplo, pero hay gente que de repente no hace hay iglesias que dicen, no, es que es ilegal hacer esto y tenemos que tener permiso de esto y de aquello para hacerlo. A ver, momento, que el miedo no te detenga. Pero ¿sabes cuál es el temor? ¿Cómo me van a responder? Y a veces responden bravos, a veces maldicen. Como uno que les he contado esto estando en la Navidad anterior, repartiendo invitaciones para nuestra cantata, me dijo, ¿esto es de Cristo? Le dije, sí, es de Cristo, mírate, yo adoro Belcebú. Y lo dijo en serio. Y empezó a maldecir, y empezó a gritar, y empezó a vociferar. Y eso de verdad intimida a cualquiera. Sí, con mis 90 kilos y 1,80 de estatura, intimida, pero dije, no me muevo de aquí. Y hazle como quieras. Y seguimos repartiendo las invitaciones. Pero en el tiempo que él estuvo gritando y vociferando, nadie aceptó ninguna invitación que estaba dando. Él estaba cumpliendo con su propósito. Y yo no iba a dejar ese terreno para que Dios no cumpliera con el suyo. Y nos quedamos. Pero intimida, da miedo, porque la gente que no conoce al Señor, recuerda, la lucha no es contra sangre y carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes, y van a hacer todo para que nos callemos. Y una de las cosas que van a intentar es infundirte miedo. ¿Qué requerían los apóstoles? Esperanza. Sentirse amados, saber que estamos en el equipo triunfador, hermanos. Somos hijos de Dios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén, hermanos. Saber, ya sabemos el final de la película. Spoiler, ganamos. Sí, eso es la realidad. Y por lo tanto, podemos tener esperanza. Y la esperanza no es, hermanos, se ha distorsionado el término esperanza en el vocabulario y la Real Academia Española tiene la culpa también. Y luego de repente empieza a distorsionarse esas palabras que no tenían que ver con eso que ahora se usan, porque cuando hablamos de esperanza la gente piensa, a lo mejor, tal vez, y empieza a hablar como el chavo. Puede ser, quizá, tal vez, yo no sé. Esperanza no es eso. Es a lo que estamos esperando. Cristo viene pronto, hermanos. Lo estamos esperando. Esa es mi esperanza. La salvación eterna, la adjudicación, que esto mortal se vista de inmortalidad, es mi esperanza. Lo estoy esperando. Y cuando me duele la espalda digo, Señor, apúrate. Para que cambie esas cosas, ¿no? de nuestro cuerpo que ya está maltrecho de repente. Esperanza. Esperanza. Del miedo al gozo. Del miedo al regocijo, del miedo a la esperanza, porque vieron sus ojos al Cristo resurrecto y ellos se encargaron de estar llevando la palabra a todo el mundo conocido. Hicieron bien su trabajo. Aquí estamos, hermanos. Hablaron de la muerte de Cristo, hablaron de que murió por nuestros pecados, pero hablaron de que regresó vivo de la tumba para demostrar que Él es Dios. Hicieron bien su trabajo, dieron sus vidas porque tenían esperanza. Y por último, tratemos a Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Discípulo de Cristo. Testimonio de 10 contra 1. ¿Y qué digo 10? Las mujeres también que lo hayan visto ya. Y aún necio. Si no veo, no creo. Pregunta, ¿con quién te identificas? ¿Con los 10 o con Tomás? Y de ahí el dicho, ¿no?
Como Santo Tomás, dicen algunos. Bueno, también tú eres santo, ¿eh? Y si te llamas Tomás, ya la llevas de perder entonces. Como Tomás, si no veo, hasta no ver, no creer. Ahora déjame decirte algo. El testimonio de la resurrección, de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo ya ha quedado plenamente demostrado. No tengo que ver para creer. Tengo que recibir el testimonio de quienes lo vieron, lo vivieron y murieron por esa verdad. Amén. Y es lo que estamos haciendo. Y si tú dudas todavía de la resurrección, pues entonces tienes mucho trabajo, tienes que investigar. Porque no se vale que digas, yo no creo en esas historias y no investigues. Porque no se vale que digas, son fábulas e invenciones de los cristianos para darle un matiz triunfador a su historia. No se vale que lo digas si no has tomado el tiempo para investigar, indagar y ver de verdad las evidencias existentes para entonces tomar una decisión. Y te digo una cosa, estoy plenamente convencido que si eres honesto y lo haces, caerás de rodillas igual que nosotros y diremos como Tomás, Señor mío y Dios mío. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y Juan se encarga de decir, Tomás estaba de regreso acá. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos una vez más y les dijo, paz a vosotros. Y luego, ven Tomás, ven chiquitito, decimos en México, tenemos un pollito que comernos tú y yo, ¿verdad? Tenemos un asunto pendiente. Luego dijo a Tomás, imagínate qué intimidante, ¿no? Está el mismo Señor, te llama por nombre y se dirige a ti con un tema específico de tu propio pecado. Él lo sabe. ¿Tú crees que no? Él lo sabe. Él lo sigue sabiendo. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y aquí yo tengo un montón de bienaventurados. ¿No los oigo muy convencidos, eh? Amén. ¿Sabes qué es ser bienaventurado? Algunos dicen doblemente feliz. Y yo les digo, no. ¿Cómo mides la felicidad? Es algo tan relativo. Porque a ti te puede hacer muy feliz tomarte un rico dulce de chocolate. Y a otro le puede ser feliz tener un Porsche en su cochera. ¿Y cuántos tienen un Porsche ahí? Yo no. Un Porsche, dicen los alemanes, que no se dice Porsche, se dice Porsche. Bueno, yo no hablo alemán, así que puedo decirlo como quiera, ¿verdad? ¿O cuánto le hace feliz una rica discada paisa? ¿Ah? Es que yo lo digo es que otros de tus amigos me dicen discada, pero bueno. Bandeja paisa, ya está, corregido y aumentado. O un chuletón de Ávila. Ya tienen hambre, ¿verdad? Ya voy terminando, no se preocupen. O, ¿seguimos? O un café bien hecho. Uf. Bien hecho. Como los de la selva de Chiapas. No lo conocen, pero si lo conocieran dirían, vamos a Chiapas, ¿eh? Pero bueno. Ahora, pero eso es todo efímero. Eso es todo tan relativo. Un día lo tienes, otro día no lo tienes. Entonces un día eres feliz y otro día eres muy infeliz, ¿verdad? Porque no lo tienes, no lo puedes tener todos los días. Imagínate una bandeja paisa todos los días. No, hombre, rodaríamos en un mes, ¿verdad? Alguna cosa así. Piensen en eso. Ahora, cuando la Biblia habla de ser bienaventurados, habla de ser felices independientemente de tus circunstancias. Habla de estar por encima de aquellas cosas que afligen a los hombres. Puede ser dinero, puede ser vestido, puede ser trabajo, puede ser salud, puede ser enfermedad, puede ser... Yo no sé qué pueden ser circunstancias muy difíciles o muy favorables,
Pero esas no son la fuente de tu felicidad. Son el hecho de saberte que tienes un Dios vivo que intercede por ti. Son el hecho de saber que tienes un Dios vivo que murió por tus pecados, se levantó de la tumba y te ha rescatado con su propia sangre. Son el hecho de saber que un día, inequívocamente, estaré con Él por la eternidad. Amén. ¿Te das cuenta? Eso sí que trae felicidad. Eso sí que me hace bienaventurado. Y mira cómo termina Juan diciendo: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Que por cierto, Juan solamente eligió 7 milagros. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Has creído en Jesucristo? Amén. Él es el Salvador que murió por ti, pero que hoy vive para darte vida. Amén. Y por eso Él puede darte lo que promete. Amor, esperanza, pero también fe. Confianza absoluta, la que le hacía falta a Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. ¿Le crees tú a Dios? Amén. Yo decidí creerle a Dios y Él transformó mi vida. Y si tú decides hacer lo mismo, si no lo has hecho, Él hará lo mismo con la tuya. No, transformar la vida no tiene que ver con que tengas más dinero o menos, con que tengas más trabajo o menos, con que tengas mejor familia o peor familia. Tiene que ver con ser una nueva criatura en Cristo, saberte perdonado y salvado, y que Cristo more en ti por la persona del Espíritu Santo, una verdadera nueva criatura que ya no está esclavizada al pecado, sino que está libre para poder servir a Dios con total libertad. Presentar nuestros miembros a Dios como miembros de justicia. Y todo eso que Dios puede darte, qué bien, pero de eso no depende mi dicha, depende de saberme perdonado en Cristo Jesús, porque Él vive, hermanos. Amén. Y nosotros viviremos con Él. Pongámonos de pie, oremos al Señor.